tengo de invitado a Alejandro Saleta, una eminencia, lo admiro mucho, lo reconozco mucho. Alejandro, bienvenido. Gracias Agustín, ¿cómo estás? Gracias a todo tu público, a las personas que nos siguen, a las personas que nos escuchan en diferentes partes del mundo y pues gente que también ya está aportando mucha información en todo esto. Así que pues muchas gracias por la invitación, un placer para mí, un gusto estar aquí contigo, con tu público. Y bueno, pues ahora sí que tú dinos cómo vamos Pues, empezando. pues mira, me gustaría leer el breve currículum. Bueno, no es breve, pero lo voy a resumir. Ajá. Eres mexicano de Guanajuato, 50 años de edad, profesor e investigador nacional de la Universidad de Guanajuato. Eres ingeniero mecánico, doctor en termodinámica aplicada y máster en administración y gestión de negocios. 30 años de investigación en información alternativa, que evidentemente no conviene y no sale a la luz pública. Y el día de hoy tenemos un tema más, más allá de lo que nos han contado. Alejandro, pues yo he tenido la oportunidad de ver muchos videos tuyos y eso me orilla a tenerte que invitar porque para mí es obligado un paso por aquí en donde te puedan conocer y pueda hacer un trampolín para que vean tu canal, vean la información. Lo que hay que hacer hoy es difundir, que se sepa y en ese sentido y en ese tenor es que pues me da mucho gusto que estés por aquí. Sí, muchas gracias. Gracias, Agustín. Pues mira, sí, el tema lo elegí así después de haber platicado por ahí contigo vía telefónica, más allá de lo que nos dicen, porque mira, yo me muevo en el medio académico Sí, y correcto. soy profesor de universidad. Y a lo largo de más de 25 años de experiencia profesional, académica, y más de 30 años ya pues de ingeniero, me doy cuenta que prácticamente no toda la información científica, tecnológica, la saca, ¿no? O sea, no siempre a nuestros estudiantes les están dando realmente la información, y no solo a nuestros estudiantes, sino que en realidad no nos han dado toda la información que existe. O sea, está limitada y está controlada, ¿sí? Lo que quiere un sistema darle a la persona que paga por una educación o a los que creemos tener una educación pública, no llega. Y esto a mí me empezó a inquietar cada vez más, por ejemplo, en temas de energía, ¿sí? Nos adoctrinan para la termodinámica, primera ley, segunda ley de la termodinámica, y párale de contar porque no te van a dejar un poquito más. Pero después te vas viendo postulados como por ejemplo, ya hablar de Tesla ya está muy trillado, ¿no? Todo el mundo quiere hablar de Tesla últimamente, pero hay mucho más científicos como Maxwell, Ujú. Faraday, entre otros más, que empezaron a hablar de energía disponible en el medio ambiente. Incluso Incluso este psicólogo que descubre la energía radiónica, o ¿cómo le llaman? Orgónica, perdón. Orgónica, como no, Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, correcto. Wilhelm es uno de las personas que yo también más admiro. Wilhelm Reich, seguidor de Freud, él empieza Ujú. a precisamente a investigar que nuestro cuerpo emana energía, ¿sí? Nuestro Correcto. cuerpo tiene una fuente, desafiando la primera ley de la termodinámica, la que nos dijeron, no se crea ni se destruye. Y te la van repitiendo, te la van repitiendo, te la van repitiendo. Pues Y nos resulta las vamos creyendo, ¿no? Esa es la idea. efectivamente, o sea, es un patrón muy intensivo hasta hacer el dibujito en la primaria, la maquetita en la secundaria y luego repítalo, recítalo y hasta en el campeonato de oratoria lo tenías que presentar así, la energía no se crea ni se destruye y hacías hasta un recital a la termodinámica. Bueno, pues Wilhelm Reich descubre precisamente que dentro de nuestro cuerpo se almacenaba energía. Por ejemplo,
De ahí viene un poco la palabra histeria. Vamos a hablar de la palabra histeria. Ok. Histeria significa matriz reprimida. Fíjate, si Hister, nos vamos a ajá. la etimología, Etimología. Ujú. ¿sí? Entonces, histeria es una matriz reprimida, es una parte, sobre todo, que significa que la energía del día que no fue procesada se nos va a esa parte intermedia del órgano sexual y ahí se queda. Entonces, Ujú. Wilhelm Reich metía a las personas a una cámara Faraday, que es una Ujú. cámara donde ya el electromagnetismo se podía atrapar tanto el que salía de la persona y ya no dejaba entrar el electromagnetismo exterior, y hay documentos que hablan de que hasta logró activar bombillas o motores cuando la persona liberaba ese estrés, esa tensión, esa histeria, ¿sí? Ok. Eh, Ujú. por hablar de ahorita de energía, ¿sí? Por empezar a hablar Sí. solamente de una de las posibles cosas que no nos han dicho. Ahora, si nos vamos al tema político, este, empieza a haber muchísimas inconsistencias entre quienes fueron, pues desde nuestro descubridor de América, Colón, hasta, hablando de México solamente, de nuestros supuestos guerra de, bueno, invasión española y después una guerra de independencia y luego una revolución y luego todo lo que se dice venir, no hay consistencia. O sea, hay serios problemas en sostener al día de hoy una cronología y una serie de los hechos, sobre todo cuando la cruzas con otros países. Ujú. Porque cuando empiezas a interactuar ahora con un peruano, con un colombiano, con un boliviano, con un nicaragüense, resulta y sucede que es un copy-paste. La Ujú. historia de México Y de ya no otros tiene países. creatividad y la ponen allá, ¿sí? Esa lucha de poderes y facciones y demás. Eh, no quisiera entrar mucho en religión porque es un tema muy sensible para muchas personas, pero voy a hablar Y sobre más, política. y más esta semana. Exactamente, mira que elegir entrevistar a Alejandro Saleta en esta semana en un programa de este nivel y Es que pues se tiene que empezar a abrir la información, Alejandro. O sea, sí, de verdad, pues mira, a lo mejor lo voy a tocar así un poquito nada más rodeándole el punto al tema eso de la sí, educación, está bien. pero, pero yo creo que fueron diseños sociológicos con una ingeniería social, que esa palabra está de moda, la ingeniería social, para control de las masas, o sea, todo el tema religioso. Y alguien me podría decir, que usted no ha leído, no ha estudiado. Sí, fui, como dije en algunos de mis relatos, católico por familia, creyente, inclusive me podría haber catalogado hasta ferviente creyente. Después los grupos cristianos coquetean, después los grupos de testigos de Jehová y no falta el profesor masón que se te acerca para invitarte también a sus logias y no falta el que te empieza a hablar de, pues de todas las religiones, incluyendo hasta la de los judíos, ¿no? Que no es una religión en sí, más bien es así como una forma de vivir. Pero con esas investigaciones que empecé a hacer indagatorias, me fui para atrás, o sea, me fui totalmente para atrás porque empecé a ver otra vez, así como dije en la historia, solo por tocar la historia de México, sin tocar la historia universal, sin tocar la evolutiva, sin tocar otras cosas, pero que no cuadraban, empecé a ver que la religión no cuadraba, ¿sí? Me empecé a ver historias alternativas como la de los Anunnakis y luego las historias de los peruanos, de los quechuas, etcétera. Y en ese mismo contexto también, así como dije, si la historia de México era un copy-paste de la boliviana, de la colombiana, de la brasileña y otras más, las religiones, desde el Enuma Elish, de los supuestos dioses que bajaron del Nibiru, hasta la propia Biblia y después otras copias de religiones, eran copy-paste, pero además con serios errores de congruencia. O sea,
Esto parecía más un encargo. A mí se me figuraba como que estos grupos se reunían en algún lugar del planeta y decían, oye, te encargo que escribas algo ahí para los del centro de México, tú tienes que escribir para California, ahí vete a una biblioteca y borra cosas para que luego implantes otras. Que hablando de bibliotecas, cuando empiezas a ver la famosa guerra del Golfo, la guerra de Corea, la guerra de no sé qué, los blancos principales eran las bibliotecas, ¿sí? O sea, como Los diciendo, museos. así como diciendo, o un museo, exactamente, museos o bibliotecas bombardeadas, como diciendo, sí, la regamos, oye, Nos dejamos, equivocamos, pero hay que borrar. Entonces, ahí vas. Y después te enteras, porque yo he estado en el Museo Vaticano y he estado en otros lugares, de los supuestos secretos del Vaticano, ¿no? Y aquellas historias de las famosas cruzadas y las famosas seguimiento y persecución de cristianos, donde lo que principalmente buscaban era saquear su casa y quemar sus libros. Ah, caray. Y luego después empieza uno a investigar, por ejemplo, la historia de este ruso Fomenko, Anatoly Fomenko, que se atreve a decir que no cuadraba ni metiéndolo con calzador del 8 para que entre una pata del 10, no cuadraba la cronología histórica de nada. O sea, que las fechas, y Anatoly Fomenko es matemático, fíjate, y sí, empieza a ver ajá. por los textos y con las supercomputadoras patrones de repetición. Entonces, pues ven que las guerras napoleónicas, con las de Hernán Cortés, con las guerras de los mayas, con las guerras de Rusia, y otra vez historias repetidas, ¿sí? Ahora, fíjate, todos los temas que estoy metiendo, ahorita estoy echando un Sí, collage, porque sí, sí, esto sí, da es para todo. mucho. Me voy a brincar de tema. Las fotos de la NASA, Ujú. las famosas Todas, todas pixeleadas y dibujadas. o Por, dibujadas, exactamente. ujú, Por eso hablo mucho del copy-paste, o sea, copia, claro, pega, y hasta qué los mismos papel. vórtices del supuesto, si hay un huracán, pues hay gente que son expertos en este tipo de cosas, y por curiosidad revisan y ven que, ah, caray, hicieron igual, lo mismo, y hasta ha salido, no sé si de broma o no, pero que la figura hasta de Mickey Mouse o la figura de un Pluto en imágenes de la NASA, ¿no? Entonces, eso ya me pareció mucha risa, pero donde sí llegué a fondo fue en una ocasión, nos dieron un premio en la Secretaría de Energía y tuve la oportunidad de estar al lado del supuesto astronauta mexicano, ¿sí? Y pues no, pues todo mundo elogios y demás, pero me di cuenta por su diálogo y por algunas cuestiones que empecé a estudiar del movimiento de manos de las personas, del parpadeo y demás, que en su relato mentía y que Ya era me un da risa, actor, la verdad ya me da risa. Ajá, ajá. ¿sí? Era un actor, o sea, Sí, claro. preparado para poder convencer a las masas de que salen al espacio, regresan, que todo eso. Y entonces, pues obviamente te metes más a fondo y podemos llegar a la historia de la luna y de que si fueron o no fueron. Entonces, ahorita ya no me preocupa si fueron o no fueron. Lo que me está preocupando es que estoy descubriendo que es un plasma proyectado desde la Tierra. O sea, Que la- es un láser Ajá, desde aquello que nos dijeron que era la famosa ciudad de los dioses, parecido a la del Mago de Oz, la famosa ciudad de Esmeralda, y que desde ahí proyectan con energía muy fuerte de abajo. Así, han ido a veces a los planetarios, sí, claro. pues ya ves que nos sientan, nos acuestan y todo el mundo mirando Ajá, para arriba. sí, Y hay un proyector con varias cúpulas, se mueven como ajá, uno encima de ajá, otro, sí. pues todo lo han proyectado desde aquí, desde el suelo, o sea, desde dentro de tierra y un poquito bajo tierra. Entonces, parecido a un faro, por eso hay también mucha mitología en el tema de los faros,
porque desde ahí sacan una especie de luz, excitan unas nubes, sobre todo de gases raros que hay dentro de la atmósfera, como es el argón, el xenón, el radón, no me acuerdo ahorita de los otros más, pero en el momento que ese láser proyecta, excita y da la forma de una esfera. Por ejemplo, yo he llevado a mis hijas a los paseos de Disney, y en Disney te sientan y te hacen ver que una ballena cruza el lago y te salpica y todo por tecnología láser, ¿no? Bueno, pues resulta y sucede que me metí más a fondo y pues ese tema, digo, por eso yo digo, ya no me preocupa si llegaron o no llegaron, me preocuparía que si hayan llegado por lo Claro, porque no hay nada, ¿no? O sea, porque no nada, hay... es una nube excitada nada más en un gas Ajá. raro y que es fría. O sea, que ni siquiera es el reflejo del sol, porque eso sí lo presenté en mis videos, porque pues a todos nos dicen que es el reflejo del sol y que está todo acá muy, muy atrapado, que la luna es un satélite natural y que siempre da la misma cara hacia la Tierra. Bueno, pues no, es un plasma nada más proyectado desde abajo y que en el momento que se forma esa nube, excita y que es frío. Y entonces yo puse mis cámaras termográficas, mis aparatos de radiación solar, puse paneles solares en un día de luna llena, cuando se suponía que era la luna del año más cercana a la Tierra, me daba negativo, o sea, que me quitaba energía, no solo no daba reflejo, quitaba. Y entonces Hijo. eso me hizo meterme más a fondo. Y por eso digo, no es lo que nos dijeron y ni siquiera lo quieren hacer llegar a la parte ni científica ni nada. O sea, alguien se preocupó muy a fondo de escribir todo esto con un lujo de detalles que desde primaria, desde kinder y desde maternal, lo tengamos que dibujar, recitar, creer y repetir. Bueno, después me fui al otro extremo, al sol. Entonces dije, ok, si el Sol realmente es un reactor nuclear de hidrógeno y que está tal, entonces hice el cálculo de comparar cuando nos hablaban de que si la Tierra tenía tantos cientos de miles de millones de años, que el Sol ya estaba ahí, entonces, pues como buen termodinámico, puedo calcular la reacción atómica del hidrógeno liberado a helio y cuánto tiempo y de qué tamaño. Es como decir, el tanque de gasolina de un coche, aunque es muy diferente la reacción atómica a la combustión, pero decir, pues, ¿para cuánto te alcanza, no? Pues, un buen Claro. tanque, en el mejor de los coches, 600 kilómetros. Ujú. Pues no cuadraba cuánto hidrógeno tenía nuestra mega orbe con su supuesto diámetro, que primero era muy grande, luego se hizo chico, y que en algún momento va a estallar. Pues ni así, volumétricamente hablando, el Sol daba lo que daba. Y entonces, en esta teoría, empiezo a ver la historia no contada y resulta que también está proyectado desde abajo, ¿sí? Y también empieza a verse que es un plasma eléctrico, electromagnético, y que ese es lo más parecido al polo positivo. La luna negativo, positivo. Y entonces empiezo a contrastar contra los escritos masónicos, que hay muchísimos, y empiezo a contrastar contra escritos, por ejemplo, de todas estas historias de Hiperbórea, la supuesta sabiduría hiperbórea. Y oh sorpresa, todas las sospechas y ideas conspiranoicas que pudieras tener, ahí estaban ya escritas. Ahí estaban. Y Ajá. entonces, pues empiezas a observar que toda la historia que nos hicieron creer, por ejemplo, en la escuela y todo lo demás, fue escrito por jesuitas y fue escrito por masones. Hasta mi propia universidad fue fundada por jesuitas. Entonces, Ujú. es cuando voy a conectar tanto el celular porque si no se va a Sí, sí, apagar. sí. Aquí. Y una disculpa a todos nuestros No te audientes, preocupes. pero aquí ya mira, me pongo en otro ladito para que no se nos No apague. pasa nada. No pasa nada. Bueno, entonces ahí es cuando empiezo a observar que hay algo trucado, ¿no? Hay algo que está malversado, hay algo que no nos han dicho
a todos nosotros. Y por eso el título de la conferencia. Ahora, me fui más atrás, fíjate, más atrás, todo esto llevó años, no crean que fue un ratito de locura. Y también para aquellos medio satíricos en los comentarios que dicen que se fumó bueno, pues la marihuana no me gusta y nunca ni tampoco le echo a la ayahuasca, ¿no? Así que ya lo más complicado es echarme un whisky un sábado en la tarde para relajarme un poco. Eso es quizás lo más tóxico que puedo hacer. Bueno, Ok. en el Ajá. tema que me fui para atrás, encontré lo siguiente. El famoso árbol de la vida. Y la humanidad en la edad de oro. ¿Ok? Alguien dirá, no, es que eso está escrito en los griegos, y sí, algunos filósofos hablaron de ello, pero resulta y sucede que no lo pudieron borrar y lo dejaron como mitologías, ¿sí? O sea, en la escuela nos hacen creer que las mitologías fue una persona fumada que en algún estado de éxtasis habló de ello. Y ya ahí tienes a Sócrates, a Herodoto y a más gente, y hasta nos hacen aprenderlo. Lo más padre de esto es que nos hacen aprenderlo, pero como un libro de fábula o como si fuera el Netflix de las escuelas, ¿no? Mira, créetelo, pero en realidad andaban bien fumados. Bueno, me fui al tema del árbol de la vida y empecé a descubrir que hubo una humanidad basada en el silicio, que los cuerpos físicos perfectamente diseñados de humanidad, de plantas y de animales eran más basados en el silicio, casi no tenían hierro en la sangre, sus fluidos eran parecidos al cristal líquido. ¿Se acuerdan aquellas teles de plasma, de LCD? Hasta su nombre Sí, decía cristal líquido. sí. Bueno, pues hay bastante información sobre ello. Y recientemente científicos han descubierto que todavía quedan bacterias y todavía quedan moléculas donde su cuerpo no es de carbono, es de silicio, ¿sí? Y que en la edad de este árbol no Los había árboles sol, no había gigantes. luz, Ajá. ¿sí? O sea, lo más interesante, incluyendo mayas, aztecas y otras más mitologías, no había sol, no había luna, había un árbol muy grande. La Biblia lo menciona, por cierto, para todos los creyentes fervientes, pues ahí está. Es más difícil ahora a ver cómo le atoran los creyentes porque van a tener serias complicaciones porque su propia Biblia, que la ha leído varias veces, ahí lo dice, cuando el Dios Yahvé le dice, cortémosles el árbol, porque era un árbol grandísimo, se veía por todas las partes del mundo y dice que desde cualquier rincón sus frutos eran benéficos para la humanidad. Entonces, hay un modelo donde la energía toroidal que generaba este árbol y sus diferentes flujos de energía hacía que las manifestaciones de vida, preferentemente de silicio, eran muy buenas. Y aquellos cuerpos, como las estatuas que todavía tenemos algunas, las famosas estatuas imposibles, así dices, cómo labraban en la Edad Media eso que es imposible, el propio velo de Isis, que lo ves y dices, no inventes, o sea, cómo lograron en piedra dar esa tonalidad. Bueno, pues no fue tanto así. Hay una teoría, no la puedo comprobar todavía, pero que muchos de esos cuerpos hermosos, además, no eran el de la mole, de los Cuatro Fantásticos, el hombre de piedra, no era así, ni un gigante grotesco, eran cuerpos muy bonitos, luminiscentes, basados en silicio, y en su sangre había un líquido también basado en silicio. Bueno, al parecer, Un poco esto haciendo la analogía con una película que se llamó, ay, no me acuerdo, pero es que es un árbol y que es la inteligencia y la sabiduría y se conecta a la gente. No me acuerdo el nombre de la película. Avatar. Avatar. exactamente, bueno, muy parecido a la película Avatar. Qué bueno que lo comentas, por cierto, porque ahí en ese mundo de Avatar no hay sol, no hay luna, no hay estrellas. La propia luz era la de cada cuerpo,
Y la que emana el cuerpo y el árbol. Y el árbol en simbiosis con los cuerpos, siempre había un equilibrio, nadie se comía a nadie, todo era equilibrio. Bueno, eso está hablando precisamente al subconsciente colectivo, que es lo que le llaman el primado negativo, como para que creamos que fue una historia ahí de Avatar, de un escritor fumado y algo parecido. Pero estos escritores y estos guionistas tienen mucho más información que tú y yo, y por eso escriben y les dictan esas películas. Entonces, en ese momento, todo parece indicar que tuvimos una edad de oro, la misma que hablaban los griegos, los romanos, la misma que hablaron los aztecas y los mayas y los incas, y los nórdicos, que por cierto tienen mucha, muy buena información los nórdicos. Sí tuvimos una edad de oro, éramos dioses, ¿sí? Manifestábamos, cantábamos, y por medio de vibración modificábamos las rocas. Esas rocas eran obviamente también de silicio. Mucho de ellos lo proveía el árbol, o nosotros lo manifestábamos y lo condensábamos, parecido a como a condensar ahorita agua. Pues en aquel entonces todas estas mitologías hablan de ello. Pero en este proceso todo parece indicar que hay otras conciencias que les gustó cómo estaba todo aquí el proceso, ¿no? Y en ese cruce dimensional entre esas conciencias espirituales, porque también otra cosa que no nos han contado es esas manifestaciones entre el plano material y el plano espiritual, porque obviamente en universidad y en investigaciones no dejan ver los planos espirituales. O sea, eso es una cuestión de religión, de dogma y ya. Pero acá en universidad lo más cercano sería la parapsicología, y mira que dista mucho de hablar de planos espirituales. Y entonces allí parece ser que esta humanidad tuvo un cruce serio entre facciones espirituales que observaron cómo venía este diseño en la Tierra y les gustó. Como los ladrones, como cualquier político que no quiere trabajar, como cualquier realeza que dice, pues de aquí soy. Y aparte vio la debilidad humana, que somos muy, muy confiados. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en México, ¿te acuerdas que nos gustaba, apenas llegaba un extranjero y te le ofrecíamos todo, Sí, la casa, abríamos la puerta de la casa, de que comer, todo. comida, que todo, bueno, así en general la humanidad hacia otras facciones espirituales. O sea, en la flora y fauna, tan solo en este planeta que vemos de animales, mamíferos, más insectos y demás, en los planos espirituales hay una flora y fauna muy, muy densa, muy fuerte, no densa desde el punto de vista material, sino muy vasta, y algunos de ellos son parasitarios, pero lo que decimos aquí en México a veces muy gandallas, muy, muy hábiles Sí. para, ¿sí? Ajá. Entonces, leyendo la Biblia con calma, leyendo el Enuma Elish, revisando los vestigios hiperbóreos y revisando más cosas nórdicas y el Odín y todo ese rollo, hubo una invasión muy fuerte y se hicieron del control de todo este plano, cortan el árbol, modifican al humano, le bajan al Lulu, tiene otro nombre ahí en la Hiperbórea, lo derratean. Derrateas es como en inglés el derrating, como bajarle carga a algo que era un diseño bonito, y ahora lo hacen más a base carbono, más a base hierro, y es cuando dicen que la sangre se nos transformó de haber sido solamente el plasma, que todavía somos muy, muy plasmáticos. Ya ves que creo que el 70-80% de la sangre es plasma, y lo Sí. rojo es ese hierro, esos glóbulos rojos, que en realidad son pequeños toroides. Entonces, le mueven, le mueven a la biología humana. Estoy hablando de una ultratecnología súper avanzada, desde los planos espirituales, para apoderarse de esto. Y ahí es cuando aparece el famoso demiurgo, ¿sí? Ahí aparece, y aparece Dios, aparece la forma de controlar al humano, es con la polaridad, ionizar, y aparece el sol, aparece la luna, aparecen las estrellas. Ahí en el tema de las estrellas,
me llevé telescopios, porque pues también dije, no, ¿cómo es posible? O sea, yo como científico y que de repente hablar de tierra plana y demás, pues se iban a reír de mí en todos lados, ¿no? Y que si las estrellas Claro. están aquí pegadas en discos concéntricos o capas de cebolla, pues para mi desilusión pero también satisfacción, las estrellas estaban todas pegadas aquí en el firmamento con telescopio, salvo el Júpiter, que sí es un sol, una antena muy fuerte de radiocontrol, y el Saturno, no se diga, ese está más difícil todavía el Saturno, ejerciendo biologías humanas, principalmente también a los animales y las plantas, y me di cuenta con todo ello Eh, que irradian. Eso, eso sería lo que ejerce en realidad las mareas y todo lo ¿Sí? de, por ejemplo, la menstruación, los ciclos. ¿Sería Júpiter y Saturno y no la Luna? Están en combinación porque, mira, haz de cuenta, me fui al tema de la biología del silicio. Primero, me voy a regresar un poquito para Sí. atrás. Entonces, en la biología del silicio, una forma de controlar a las moléculas basadas en silicio es fotocontrol, que es con luz. Entonces, Ok. podíamos usar, y como ejercen el efecto prismático, si tú avientas luz a moléculas de silicio, sobre todo biológicas, las controlas. Pero luego, si haces una biología basada en el hierro, ahora la idea es positivo o negativo, o sea, o un electroimán, y lo controlas. Y ahora, si lo haces algo basado en carbono y en agua, puedes controlarlo con sonido, que es la cimática. Entonces estamos hablando de luz, fíjate aquí, luz, estamos hablando de fotónico, o sea, luz fotónica, perdón, estamos hablando de Sonido. electricidad o bien electromagnetismo y Ajá. cimática, que son vibraciones. Entonces, es una combinación de todos ellos. Quiere decir que para poder controlar al humano necesitan desde ciertos satélites artificiales, como son los planetas, y desde la Luna controlar con electromagnetismo, con luz y con sonido. Y esa combinación, cada uno de ellos lo lanza, porque también cuando uno saca antenas, pues te fijas que sí están emitiendo frecuencias tipo cimática. Ustedes pueden ver, todos nuestros audientes en este momento, si se le dan a internet cimatic o cimática, las figuras en el agua, las figuras de arena y demás. Entonces, se ve muy claro que cuando ya cortan ese árbol de la vida, en lo que nos dijeron que es el polo norte, en realidad es el centro norte, en una tierra más tendiendo a planicie y no tanto a una esfera, y que lo que nos dijeron polo sur es un disco sur, y que en realidad sí hay lo que muchas veces han dicho lo más parecido a un domo, que en realidad es más bien un campo, ahora sí, entre gases, agua, plasma, electricidad y demás, proyectado desde abajo, se refleja en ese tipo domo como si fuera un espejo cóncavo, y hacia la Tierra están controlando todo. Tú mencionaste ahorita la menstruación de la mujer. A mí me llamó la atención que en algunas mitologías hablaban de que la mujer no tenía menstruación y que eso inició a la llegada de los dioses. Y la llegada de los dioses es la llegada del sol, la llegada de la luna y la llegada de los planetas. Para todos los católicos, ahorita en Semana Santa, si investigan un poquito más, que tampoco te lo cuentan, es la adoración al dios Saturno, ¿sí? Vienen todas estas procesiones saturninas que vienen Las desde Saturnalias. las Saturnalias, exactamente, perdón, y la parte pues donde realmente a la gente la vuelven a hipnotizar, la vuelven a meter en una creencia por los cantos, que también es otra cosa que no te cuentan, los rezos en los cultos, es el poder de la palabra, pero dando tu permiso. O sea, es como si nuestro cuerpo, que es una supercomputadora cuántica, en el puro rezo
le dices, toma mi mano, Señor, toma mi vida, Señor, que se haga tu santa voluntad, tú eres, caray, oye, pues ya nada más me falta darte el login, password y las llaves del coche, pues ahí pásale cuando quieras, ¿no? Pues sí, es cierto. Sí, Ajá, o sea, ajá, y también me metí a la neurolingüística, o sea, ajá, en la neurolingüística es cuidado con las palabras, claro, cuidado claro. con lo que decimos, porque Sí. la gente antes no me creía lo del tema de la neurolingüística, pero cuando les dije, ok, a ver, abre tu celular y dile, Alexa, dame el clima, Siri, agéndame tal cosa, tal fecha. ¿Hablé? Sí. ¿Qué crees? Esa tecnología es ancestral. Nada más que creemos, hicieron creer que hace 10,000 años Es moderna. había otra cosa, estábamos dándonos con un moquetazo, con un mazo, pero en realidad no fue así. O sea, teníamos esa tecnología, la del espejito, espejito, ¿quién es la más bella de este reino? Pues ya eran las tablets de aquel entonces, Sí, ya eran sí. cosas, o sea, quitémosle todo lo místico, lo ocultista y lo chamánico y llamémosle la tecnología oculta. Y entonces, en esa cronología, cortan el árbol, es un cruce de conciencias espirituales, lo que le llaman arcónticas, ven este plano ya, se hacen del control, se hacen de todo, resetean, que son los famosos diluvios, no fue uno ni dos, hasta ahorita llevo contabilizado que son aproximadamente 5 diluvios, y en cada diluvio hacen una mutación de la estructura humana, pero bajándola, o sea, desde los humanos de silicio hasta los Mm. actuales, por no decir a los humanos que todos los que se pusieron esto, no lo podemos decir aquí en tu canal muy fácilmente, pero es un derrating, bájale carga, es como si el Ferrari corría a 350 kilómetros por hora, pero no les conviene porque entonces en colectivo nos vamos a despertar. Mejor, mira, déjalo que se vayan a 10 por hora y en bachecitos, ¿no? Así, y la carretera lo más rota posible la carretera. Así nos traen, ¿sí? Y Sí, esto, literal. curiosamente, ya son muchísimas personas en el mundo que están hablando lo mismo que yo. O sea, ya no, antes nos llamaban conspiranoicos, locos y demás. Tú imagínate, yo vengo de un ambiente científico donde Sí, pues se maneja un ego impresionante. O sea, ahí entre doctores tenemos que decir quién tiene más papers, quién tiene más estudiantes de doctorado, quién tiene más fondos de investigación y demás, cuántas medallas universales tengo, y no más porque no hay medallas cósmicas, sino también ya andarían detrás de ellas, porque las ajá, ostentan en sus escritorios y todo lo ajá. demás, cuando en realidad yo les pregunté a muchos de mis estudiantes y a mucha gente egresada, ¿cuántas investigaciones han sido realmente directas aplicadas de estos doctores o científicos? ¿Cuántas patentes realmente se convirtieron en empresas? ¿Cuántas cosas realmente llegan a la industria producto de la ciencia supuestamente? La mayoría ya están inventadas y lo vemos en el ejército. Las tablets, Ujú. las computadoras de plasma y demás, oye, pues en el ejército ya las usaban mucho antes de que llegaran al dominio público. Incluso Y la no, invisibilidad, ¿no? cuestiones como la invisibilidad, cuestiones como la levitación, cuestiones como la Ujú. transferencia de información de un cerebro a otro y demás. Los ovnis nazis, ¿no? Así es. Los ovnis, los ovnis, pues Nazis. ya estaban ahí, y el nazi es Sí, el que se les escapó el plano, o sea, que de sí. pronto por ahí salió, ya digan esto, o sea, siempre tienen un parche para toda la información que se les llega a filtrar al populis, pero Ujú. hay muchísimas cosas que no nos han dicho en todo esto. O sea, cuando alguien me pregunta de los ovnis y los extraterrestres, y le digo, no te preocupes, son tan humanos como tú, como yo, nada más que la diferencia es que dominan la información. Y hablemos, por ejemplo, de Tartaria, aquel reino que venía desde Rusia, Mongolia, China, buena parte de Europa, una parte de África y hasta y acá en América, Tartaria tenía esto.
Pues borraron de los mapas. Nunca en la escuela nos hablaron de Tartaria. Y en Tartaria había Nunca. ovnis. En Tartaria había energía punto cero, vibracional. En Tartaria, Cuál es esa? Bueno, yo no entiendo nada de eso, pero la sí, punto cero, ¿a qué se refiere? mira, haz de cuenta que cuando se hicieron del poder del planeta, pues el planeta se encuentra como en una vibración y también en un campo electromagnético todo el planeta. Entonces, si tú te pones en un dispositivo aquí en casa a vibrar en la misma vibración de todo el planeta y te pones también a captarlo con unas placas de oro y con un poco de mercurio y un arreglo vorticial, que son como remolinos, y agua, el arreglo está bastante sencillo. Cuando uno ya lo empieza a entender, te partes de risa, pero lo han tenido súper secreto. Bueno, mercurio, agua, oro y un arreglo mecánico ahí, empezabas a sacarle la misma vibración del planeta y podías producir energía de la nada, pero no es que viniera de la nada, es porque te pusiste en sincronía con algo. Te pongo un ejemplo. Mm, Dos guitarras gemelas, igualitas, del mismo ujú, material y del mismo fabricante, pero solamente tienes un músico. Pon a ujú. tocar un músico esa guitarra, un guitarrista, perdón, y a la otra guitarra gemela ponle micrófonos. ¿Qué crees? La otra se pone a tocar también. Eso se le llama resonancia acústica. ¿Por qué? Porque tienen la misma frecuencia natural los materiales. Y en el momento que un material detectas que de otro lugar viene su frecuencia natural, también se excita. Pues Mm. igual, todas las catedrales, todas las iglesias, todo lo que nos dijeron así de construcciones megalíticas y demás, venían de una civilización anterior con alta tecnología que no necesitaban cables, no necesitaban petróleo, no necesitaban combustión, porque en las pirámides nunca se vio ni siquiera antorchas prendidas. Y sí se vieron vasijas con mercurio, sí se vieron vasijas con oro, sí se vieron todos los cristales que tenían adentro, todo eso, y lo desaparecieron en las supuestas guerras. Actualmente están descubriendo eso en las pirámides de Teotihuacán y no Sí, dice nada. sí. O sea, y cuando aparece algo así, inmediatamente están esos institutos nacionales de arqueología e historia controlados por una facción masónica, una facción jesuita y hasta la iglesia, e inmediatamente mandan llamar al arqueólogo, tráigame lo que encontró y ahora usted va a describir y le dictan lo que tenga que hacer, ¿sí? Entonces, todo este tipo de detalles, por eso el título de la conferencia, lo que no te cuentan, ¿sí? Claro. Hay Más allá de lo que nos han contado. Ujú. más allá, así es. Y curiosamente, pues la información está tergiversada, está todo macheteada, está todo troceada. Yo le digo a la gente que llegué a muchas de estas conclusiones y aún con el margen de error y de duda, porque no es que lo sepa todo, pero es por la teoría de conjuntos. Y alguien me dijo, no, no te entiendo la teoría de conjuntos. Ah, pues te voy a decir la teoría de los chismes entonces. Mira, si quieres saber quién atropelló a don Juanito, todo mundo le va a echar de más. Sí. Pero cuando entrevistes a toda la calle completa que vio cómo atropellaron a don Juanito y hace intersección de conjuntos, va a haber un solo modus vivendi, modus operandi y una realidad. Entonces, aquí es lo mismo. ¿Cómo llegué a esta conclusión? Cruza datos de los Ujú. aztecas, de los mayas, de los hopis, de los incas, de los nórdicos, de las mitologías grecorromanas, de las historias de la realeza, de las historias de la Biblia y entre otras más. Y a Y ninguna las, le creas per se, y, sino más bien y las mitologías. todas las mitologías. Saca la información, sácale. Y viajando también, porque viajando. Y la otra, pues me favoreció la tecnología, ¿no? Porque pude estar en las escuelas de Houston, de Dallas, en Massachusetts, pude estar en Michigan, pude estar en las universidades mejores españolas, viendo nanotecnología, viendo todo eso. Y dije, no, ni más, aquí, la verdad, nada más los que les convino. Y luego cuando empecé a ver los famosos reactores nucleares y que empecé a ver cosas por el estilo, y dije, no, alguien le convino que se electrificara todo el planeta.
A alguien le convino la industria del cobre, a alguien le convino la industria del petróleo, la del gas, la de las telecomunicaciones, la de los medios universitarios, la de la medicina, la de la religión y demás. Y curiosamente todos llegaban al mismo estado secreto o estado profundo detrás de cámara, que no son los presidentes, que no son ni los diputados, que no son ni siquiera la policía de a pie. Hay más atrás en lo físico y Controladores. todavía en un plano espiritual, controlando aquí. Híjole, es un tema muy, muy profundo que no vamos a acabar. Hay ya preguntas. Dice, en uno de los videos de la Matrix comentas, y la computadora que controla a Jehová, que ya está muy deteriorada, y pregunto, ¿que nos liberemos de ella o podremos vivir de manera libre como en otros momentos de la humanidad? ¿Cómo ayudamos a evitar la influencia de esa máquina y cómo aceleremos su caída? Para los que hemos leído algo, es obvio que nos han mentido en todo. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta de Mercedes Barragán es, ¿cómo nos aislamos de esas radiaciones de esos planetas, la Luna y las antenas 5G? 5G? Sí. Y hace comentarios, vivíamos 1000 años, eh, otra persona dice que, un músico dice, de las guitarras resuenan por simpatía vibracional. Mauricio, saludos. Víctor, saludos. Lucero, saludos. Javier, saludos. Esos son los comentarios hasta ahorita. Tenemos Sí. escasos Mira, 12 minutos. empieza primero las personas por cambiar sus hábitos y son muy sencillos. Primero, una forma de controlarnos es por el dopaje de lo que comemos y lo que bebemos, principalmente. Pero también uno de los más terribles fue, y te vas a reír, la pasta de dientes, el flúor. Sí. ¿Sí? Cuando vas a una resonancia magnética, por ejemplo, a una cuestión médica, para explorar dentro de tu cuerpo, o inclusive una tomografía axial, etcétera, te dan un líquido de contraste. Ese líquido de contraste tiene partículas fotosensibles. Una de las más fotosensibles es el flúor. Hitler rociaba a su población de flúor y así obligaba a que estuviera presente en el agua. Los Estados Unidos obligan que todas las potabilizadoras, entre comillas, tengan flúor, no solo cloro. El cloro que ya ni les gustaba, pero el flúor sí. La sal yodatada y fluorada, o sea, no solo le meten isótopos radioactivos, sino también fluoridizados. Entonces, ¿qué hice? Primero, dejé de utilizar pasta de dientes, dejé de utilizar desodorantes, al menos de los que traían trazas de isótopos o lo que podían traer fluorizados. Luego, empieza uno a tener desintoxicación, la clásica, la de la abuelita, la de, oye, que traes bichos, pues mira, tómate un té de ruda, te vas a guacarear después de que te lo tomes, te va a salir una diarrea a la cena de Navidad de 3 años atrás. Dice, romeritos, no, pues no son romeritos, quién sabe qué está saliendo del cuerpo. Ajá. Sí. Entonces yo les recomiendo empezar a depurar tu cuerpo. Entonces te vuelves medio invisible y medio borroso a esta inteligencia artificial. Obviamente nos captan desde el celular, desde la laptop, desde los focos LEDs y de muchas otras cosas más. Pero ahora también empiezas a no caer en la trampa. La trampa es que no pueden contigo, pero sí se meten a controlar la mente de tus hijos, de tu pareja, de tus negocios y demás. Y cosa que me hicieron, mira, me valió gorro, ¿sí? Ya pasé por 3 quiebras económicas, ya me recuperé de ellas, ya pasé por traiciones sentimentales, ya me recuperé de ellas, ya pasé por las cuestiones donde un hijo, una hija, bueno, tengo hijas solamente, te dicen algo muy bárbaro que te puede herir y a muchos padres los puede llevar hasta la tumba, pues me vale gorro, ¿no? Lo que me digan y sigo mi proceso. Entonces, en ese momento, la inteligencia artificial está ahorita a punto del colapso por 2 razones.
exceso de población, porque tiene que tener un número de clústeres activos. Nosotros somos ese clúster que le ocupamos como memoria a esa computadora. Y por otro lado está envejecida porque también es un diseño físico y que necesita mantenimiento y cada vez es más costoso. Pero no es por el problema del lo costoso, porque ya entre países venían las alianzas de la OTAN, las alianzas de la ONU, las alianzas de los bancos para unirse entre ellos a dar mantenimiento. El problema es que ahorita, como el poder está fragmentado, no se están poniendo de acuerdo. Entonces, en algún momento va a colapsar y ese colapso se va a manifestar en flasheos en el Sol, que ya ha ocurrido, flasheos en la Luna, fallos de la Matrix y que nosotros nos estamos comportando como bots, como algo que a una computadora ya se le va de control, ¿sí? Esta conversación contigo no se debió haber dado. Debieron haber 100,000 cosas para evitar esta transmisión, ¿sí? Ajá. Y esto es un fallo. Esta charla es un fallo de la Matrix. Es un Oye, fallo. pues empezó a fallar al principio, ¿no? Que No, el tuvimos sonido, el broncas, video. traíamos Ajá, estrés de que no podíamos enlazarnos, claro, tuve que moverme al celular, mira, tengo todavía ahí exacto. en la Ajá, computadora, el escritorio, todo mi set, mis micrófonos, sí, todo eso falló. Y aquí estoy pegado a un cargador para que el celular no se apague, pero se exacto. dio. Sí, sí. Y eso es voluntad humana, espiritual, más que material. Okay. Sí, y ese es mi consejo a las personas, pues depura tu cuerpo, depura tu casa. Yo saqué de casa todo, hasta cuando me regalan la virgencita después de un bautizo, también voy a los bautizos, voy a las bodas, todo eso, me regalan las estampillas, eso son arquetipos que activan programas mentales ancestrales. Entonces, llegando a casa, busco un martillo y lo agarro a martillazos, ¿no? Y pues obviamente si un vecino ve que estoy martillando una virgencita, pues ya te imaginarás cómo me quieren mis vecinos, ¿no? Ya les digo, no te preocupes, nada más estoy aquí. Me dicen, ¿no tienes miedo a lo que te hagan? No, es por lo que ya me hicieron en Sí. vidas pasadas, porque eso es otra de las cosas. La psicología no quiere reconocer las vidas pasadas, aunque Brian Weiss sí contó de 1,000 vidas Sí, atrás y cosas por el estilo. sí, justo. De su libro, ay, no me acuerdo, pero sí, él le hace y va Sí, narrando las vidas, correctísimo. Sí. sí, pero al final Brian Weiss le da el poder a los grandes maestros, o sea, sí le dejan sacar su libro, pero para que al final lo vuelva a atrapar como una religión, ¿sí? Hay que Ujú. tener cuidado con esos supuestos revelaciones, ¿no? Así como también cosas que no te han dicho, no nos han dicho, por ejemplo, el Reiki, terminas, pues muy chido, porque tenemos todos poderes en las manos. Con sonidos tenemos poderes, las barras Access, las famosas terapias ahorita de New Age, pero al final de cuentas, el truco es que en algún plano espiritual le das el poder a otro, el login y el password de la computadora biológica y de la computadora espiritual. Entonces hay que estar pues, a las vivas, ¿no? El yoga, pues a mí me gusta el yoga, pero al final de cuentas no hago ni el perro ascendente ni descendente, ni poniendo, hago mi estiramiento, hago Reiki, Perro ¿no? mirando hacia abajo, perro mirando hacia arriba, sí, exacto. Así es, no, ya no hago eso, pues ya nada más ahora hago mis estiramientos, hago Reiki, a alguien le digo, mira, voy a pasar esta mano por aquí, voy a repararte algo. Si la otra persona lo cree, su reparación Sucede. fue de él y ya estuvo, no le pido ni permiso ni nada y ni hay que darlo. Entonces, ese tipo de detalles son los que nosotros ya nos estamos dando cuenta, muchísimas personas en el mundo. Mira, tuve gente que me criticó hasta los dientes y que el día de hoy han llegado a mi cubículo de la universidad diciéndome, Alejandro, hablé mal de ti, pero me arrepiento. Ya investigué un poco más y ¿qué crees? No solo traes razón, traigo información nueva y entonces ahora son mis brokers de información y ahí andamos Claro. intercambiando cartas, ¿no? Ajá. ¿Cómo ves, Agustín? Pues muy, muy interesante. Sí me gustaría, si es posible y si te es posible, pues darle como una segunda parte a esto, porque, bueno, finalmente, lo que está hasta donde llegamos ahorita, pues es poquito. Desde mi punto de vista faltó muchísimo, Es que una hora pero
No da para mucho, pero yo encantado que me invites y volvemos a presentar también. Sí, claro. Pues sí, te mandan saludos. Ah, que cómo te proteges. Me preguntan que Sí. cómo te proteges. Mira, en algunos de mis estos programas hablé de las cajas de Faraday Ajá. y inclusive con algunas personas en el mundo inicié un proyecto para diseñar ropa de Faraday. La ropa de Faraday es el del famoso científico que aislaba las frecuencias, aislaba el La de electromagnetismo. Wilhelm Reich, ¿no? ¿Perdón? La de Wilhelm Reich. Exactamente, bueno, Wilhelm Reich ya para ese entonces ella aplicaba cajas de Faraday y cosas por el estilo, pero son caras, son difíciles para que lleguemos ya a un aislamiento total de la 5G, de ondas electromagnéticas y demás. Después descubrí que nuestro campo morfogenético, el campo áurico, no me gusta llamarlo así, pero para que me entiendan rápido, ese campo que nos puede tener hasta 5 metros a la redonda, también funciona como caja de Faraday. Otra forma de blindarte es caminar descalzo un poquito al día o cuando te duches te pongas sal de grano a que se diluya aquí en la coronilla y se vaya, porque toda esa ionización, esas sales sirven como de campo y en el verdadero campo que nos protege del 5G y demás es tener tu vibración, tu energía emocional más espiritual completamente amplia. Yo tengo un método, lo que hago en la noche, imagino que mi cuerpo es como un tipo ovni, para que me entiendan rápido, ¿no? Y todo mi cuerpo, mi piel, Ujú. mis huesos es como una nave, porque al final de cuentas estamos en una nave, ¿sí? Si le queremos llamar al cuerpo el coche, pues imaginemos que el cuerpo es un coche. Y entonces le empiezo a hacer un campo de protección como aquellos que hacían los Cuatro Fantásticos. Creo que uno de ellos se generaba un campo de protección donde no entraban rayos, o a veces me imagino como aquella película del coche Christine, ¿se acuerdan, no? Que Ajá. chocaba y se volvió a inflar y pum, aventaba todas las abolladuras para afuera. Pues igual, hagan de cuenta que hago esto. Y imaginariamente, cualquier cosa que me hayan querido implantar, nanopartículas, nanochips y demás, empiezo a imaginar, pum, 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 que todas se van para afuera, que mi cuerpo otra vez se restablece y, pues como decimos vulgarmente los mexicanos, me la pellizcan, ¿sí? Entonces, se salió todo. Oye, me queda muy claro y veo tu protección, o sea, me queda muy claro. Sin embargo, Sí, ¿qué somos espiritualmente? ¿Qué somos? ¿Somos mira, almas? ¿Somos espíritus? ¿Somos... sí. Ahí esa pregunta es bastante trascendental. Voy a decir mi opinión muy, muy clara. Yo me veo que espiritualmente fuimos como las parvadas de los pájaros. Por ejemplo, hay aves que se van en parvadas volando en grupo, ¿no? Y de repente van volando, inclusive son transatlánticas. Hay aves que se vuelan, no sé, en grupitos de 1000, 2000, 3000 aves, y de repente ven una isla a la mitad y dicen, oye, pues ahí se ve bien, ¿no? Vamos a pasar un ratito y repostamos, nos refrescamos un poquito, a lo mejor hasta tenemos dos, tres pajaritos nuevos y luego nos vamos. Somos espíritus así, yo siento que somos muy curiosos, somos cósmicos. Eh, Vimos esta dimensión, probablemente la diseñamos nosotros, probablemente para mí es más probable, pero hay otra teoría, pues que fue el demiurgo y su trampa, ¿no? Que nos atrajo aquí. Bueno, haya sido lo que haya sido, ya vinimos, ya probamos, ya experimentamos, algunos nos estamos reencontrando, a lo mejor Agustín y yo volamos ahí en la parvada espiritual, alguna vez platicamos, oye, cuando estemos en la tierra me haces una entrevista, sí, en tu programa, no, en el mío, pues órale, a lo mejor así ocurrió y ahorita se está Okay. manifestando mucho de esto. ¿Hay trampa aquí? Sí, sí hay trampa, sí veo el cuerpo como un atrape, nos gusta lo material, sí nos gusta, ve, pruébalo, pero no caigas en la trampa del apego, ¿sí? O sea, no se vuelva esto un apego, es más bien una experiencia. Y
que la inteligencia artificial ahorita nos pone más trucos para sufrir, más trucos para que no esté tan sencillo. Cuando la empiezas a controlar, cambian muchísimas cosas, ¿eh? Cambian en lo material, en lo económico, cambian la salud, cambian todo. Entonces, esa es la parte pues, que todos tenemos que estar como en el videojuego, checando pues ahora sí que por delante, por atrás, y no se trata de hacer puntos, se trata de disfrutar. Y cuando disfrutas, se desquician, porque entonces ven que ya no sufres, ¿sí? Hagan lo que hagan, ya no sufres. A mí me hablan de repente mis tías, ay, hijo, es que tienen cáncer, que se va a morir el tío y todo eso. Le digo, pues lo entierran, ¿no? Antes lloraba, me ponía triste, ya si el tío se muere, pues que lo entierren, pues ya que fue su decisión. Si está sufriendo Pues la sí. tía porque no tiene dinero, pues dile a tus hijos que trabajen y que te den algo. Y mis respuestas son tan frías a veces, pero ya no caigo en la trampa del sufrimiento. Ok, y este rescabramiento de la Matrix es para algo, se va a acabar el jueguito, a lo Mira, mejor ya estamos sí, a punto de acabar el tiempo, pero bueno, algo es muy sí. rápido. Van a intentar resetear como ya lo hicieron 5 veces atrás. No traen con qué resetear, no traen ya energía humana disponible. Les va a salir muy mal y va a ser como el mago que ya anda bien cansadillo, ya hasta se le cae el conejo del saco. Quiere sacar la carta, se le cae el pinche carta trucada y así va a pasar. O sea, Ok. se va a venir el velo de Isis abajo dentro de Y poco. esto de que se caen las estrellas, de lo que habla la Biblia y todo eso, es Ya, el destruimiento de la Matrix, sí, finalmente, o sea, y vino no pasó abajo. nada, y Sí, no pasa nada, o sea, porque seguimos aquí viviendo y todo, manifestando. claro. Y aun cuando desencarnáramos, vamos a estar como la película Soul, ahí platicando entre nosotros. Diciendo, ah, mira nomás de lo que nos preocupábamos, pero ya no Sí. cayendo en la trampa del túnel de luz, de la reencarnación, de los 5 dioses, 2 Jesuses y uno Mahoma, que te dice, vuelve acá, hijo mío, y hasta la abuelita, la tatarabuelita te la ponen para que te vuelvas a reencarnar. Ese ya no va a ocurrir. Ay, bueno, pues tenemos el tiempo encima. Yo, la verdad es que te agradezco Pero nos, mucho y vamos a hacer, vamos a lograr que otra vez se resquebraje la Matrix y a entrevistarte de nuevo en este programa, si tú no tienes claro que inconveniente. sí, Agustín, pues un placer a ti, a todo tu público y a toda la persona que te apoya. Y ahí estaremos, nos Muchísimas. reorganizamos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Ándale pues, Gracias y hasta pronto. saludos a todos. Recuerda